¿Quién es usted? Sale un poquito como confrontativo, ¿no? ¿Quién es usted? No, yo sé quién soy yo, ¿no? Lo que dice mi licencia de conducir, ¿no? Lo que dice mi familia, ese soy yo, ¿no? Pero algo más curioso y más allá de lo que pensamos. Estos días, no sé si ya muchos vieron la reina falleció en Inglaterra y ella hicieron bastantes honores, parece que ya tenía escrito lo que quería, pero ver cómo toda su familia estaba ahí. Había algunos que habían desistido, ¿no? Desistido de ser de la familia real y sin embargo, como familia estuvieron allí. Nosotros a veces caminamos de la misma manera, pero sabemos quiénes somos, pero no caminamos como si fuéramos verdaderamente esa familia, esos hijos de Dios. Vamos a tocar un poquito de eso hoy. Me encantó porque creo que todas estas alabanzas tocaron un poquito de lo que voy a hablar hoy. Y el tema está en 2 Corintios 5:20. Y la palabra dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces ya ven por qué hablé de realeza. Como Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Señor, yo te doy gracias por esta palabra, porque nació en tu corazón. Y yo te doy gracias por darme el privilegio de compartirla en esta noche. Yo sé que tú vas a hablar en muchas áreas en los corazones de mis hermanos como ha venido hablando conmigo esta semana. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos embajadores y a veces lo leemos y a veces nos memorizamos el versículo al revés, pero verdaderamente está aquí. Hay un nivel de un caminar cristiano y para poder llegar allí depende verdaderamente si nosotros creemos quiénes somos nosotros mismos. Y es importante traerlo, porque hay personas que han pasado toda la vida viniendo a una iglesia, sentándose en una silla y verdaderamente no creen quiénes son ellos. ¿Ustedes no han visto que a veces en las redes sociales o en la televisión sale un león y la foto, el espejo se refleja un gatito? O sea, ve lo que verdaderamente no es, ¿no? Y a veces así somos nosotros, somos ese león, porque vamos a ver por qué, pero nos vemos como ese gatito, nos vemos temerosos, tal vez muy pequeños, y vamos a aprender un poquito de eso hoy. Si tú no sabes quién eres, en este sistema te va a transformar en lo que este sistema quiere transformarte. Hoy en día estamos viendo tiempos difíciles. Estamos viendo en las escuelas, se están transformando la manera en que nuestros hijos piensan, quieren de una manera casi forzada hacerles creer algo que no es. Y tenemos que saber verdaderamente en qué creemos y en quién creemos. Y quiénes somos nosotros. Y así nos podemos parar firmemente y decir, no, en mi casa esto no entra. En mi hijo esto no va a entrar. Pero si no sabemos y no entendemos nuestra identidad en Cristo, nosotros vamos a dejar que las personas hagan y deshagan con nosotros lo que quieran. Existe una expresión en psicología que es el síndrome del impostor. Y a veces nos da risa, ¿no? El síndrome del impostor. ¿Por qué el impostor? ¿Por qué? Porque nosotros creemos una cosa, pero actuamos de otra. Creemos que somos cristianos, pero salimos por esa puerta y actuamos completamente diferentes, ¿no? Pensamos de una manera diferente. Nos dejamos llevar por vientos de doctrina de este mundo. Y es difícil no caer si nosotros no sabemos quiénes somos. Es como inconscientemente si fuéramos farsantes. Entonces hay algo muy interesante en Génesis. Hay una palabra cuando la esclava de Abraham se escapa y cree que Dios la ha abandonado y empieza a llorar y a clamarle a Dios. Y ella le colocó el nombre porque Dios le contesta, entonces ella le colocó la fuente, el pozo donde Dios me vio. Y la palabra que salió de ahí fue el Roi. El Roi significa Dios me ve o el Dios que ve. Dios ve todo lo que pasa. No importa la circunstancia que tú estés pasando. A veces estás forzado a hacer cosas que van contra lo que tú crees. A todos nos ha pasado de una u otra manera. Pero si nos posicionamos firmemente,
el Roy, el Dios que todo lo ve, se va a glorificar y va a sacarnos triunfantes de esa situación. Hay relatos, y me encanta a veces cuando empiezo a leer cosas de Pablo y las historias y lo que hace Pablo. Y en una es, hay historias en la época de los discípulos y de Pablo que habla de que cada vez que una persona asesinaba a otra, había algo más cruel que la cárcel. Hoy tenemos la cárcel, tal vez la silla eléctrica, pero en esa época lo que hacían es que la persona que mataba a alguien lo amarraban al cadáver. Y la persona se enfermaba de la infección y moría de la infección. Entonces los romanos eran crueles, ¿no? Pero mira lo que habla Pablo referente a eso. Él dice, él pide socorro contra una realidad que él tenía. O sea, él andaba no pegado a un muerto que él no mató, pero andaba pegado a un hombre muerto, al hombre que había muerto, porque había un nuevo Pablo, ¿no? Entonces, él dice, miserable de mí, en Romanos 7, 24, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, él sabía que había algo malo en él. Y él caminaba y estaba pegado a ese muerto, que lo que hacía era contaminarlo. Pero él quería ser libre de eso. Y muchos de nosotros andamos con ese cuerpo al lado y no nos damos cuenta. Es una lucha mental que llevamos, una lucha que nos hace desvalorizar o nos hace orgullosos. Una de las dos, nos hace hacer no valemos nada o valemos demasiado. Y son dos extremos muy fuertes. Por ejemplo, hay uno aquí, un ejemplo que tenía ahí es con Mefibosé, que era el amigo de David. Y David lo manda a llamar para que coma en su mesa. Me encantaba una de las alabanzas que decía, yo como en tu mesa, tengo derecho a estar en tu mesa. Y yo, Señor, tú estás en toda la alabanza, yo creo que la prédica estaba ahí. Y es interesante porque Mefibosé no tenía valor. O sea, él tenía un problema físico. Y a veces nosotros no tenemos el problema físico, pero el problema está aquí. Porque no creemos quiénes somos. Él conocía al rey. El rey era amigo de su papá, era el mejor amigo, ¿no? Si tú eres el mejor amigo de algún deportista famoso, digamos de LeBron, dice, no, mi papá es el mejor amigo de LeBron, ¿no? Como que chicanea un poquito así como que, pero no era así. Él tenía temor del rey. Y él no valía nada, él creía que no valía. Y mira lo que dice en 2 Samuel 9:8. Dice, y se postró de nuevo y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Y muchos de nosotros decimos esas expresiones. Todavía, viniendo aquí a la iglesia, no tenemos valor, no valemos nada. Pero nosotros sabemos que Cristo pagó un precio muy caro para que nosotros tuviéramos un valor. Y el valor que tenemos nosotros es el precio de esa sangre que Él vertió en esa cruz del Calvario. Entonces, yo los animo y vengo esta noche a animarlos. Que no importa cuál sea la circunstancia o la situación que nos hace sentir menor o menos que, sabemos que alguien pagó un precio muy alto por nosotros. Y nosotros debemos caminar de acuerdo a esa posición que el Señor nos ha dado. Pero ¿cómo funciona esto? Hay un proceso transformador y el mismo Pablo lo dice. El mismo Pablo hablándole a los romanos les dice en Romanos 12, le dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. O sea, no es que den el cuerpo, es que demos todo. Él quiere decir demos todo. Que sea un sacrificio vivo y santo, que andemos en santidad. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es una verdadera forma de adorarlo. O sea, nosotros tenemos muchas maneras de adorar. Una la hicimos aquí. A veces adoramos nosotros con lo que hacemos. Muchas veces solos en nuestra intimidad con el Señor lo adoramos. No solamente con la música, pero con nuestro corazón, porque la adoración está aquí. Está aquí. No imiten conductas ni las costumbres de este mundo. Pongamos atención aquí. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas a cambiarle las maneras de pensar. Y ahí es donde quiero llegar hoy. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. No, pero si a mí todo me va mal, no es Dios. Mira lo que dice. Porque la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad de Dios persevera y es para siempre. Si permanecemos, por ejemplo, en una familia real como la de Inglaterra,
Nosotros hablamos de eso temprano, que la reina murió, que un cortejo, ¿no? Se llama un cortejo, la manera en que lo hicieron. Y sabemos que el pueblo ama al rey porque demasiada manifestación. Yo lo poco que alcancé a ver en la televisión pude ver que creo que todo el país se volcó hacia ese funeral y apoyar al rey nuevo. Pero a veces nosotros tenemos rey buenos, rey malos, y necesitamos entender que el rey que tenemos nosotros tiene hijos y nosotros somos embajadores. Seamos buenos o seamos malos, Él nos ama y Él nos va a seguir amando. La palabra dice en 1 Juan 9:13: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Saben a quién se refieren, no? A Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que ustedes deberían subrayar eso en sus Biblias. Ustedes son hechos hijos de Dios, del Rey más alto, del Altísimo. Y también dice acá: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, fue voluntad de Dios que fuéramos hijos. Y eso es lo que tenemos que entender. Pero aquí, porque muchas veces se queda aquí en el intelecto. Lo leemos, lo memorizamos, lo sabemos. Pero el momento que viene la circunstancia, ¿qué pasa? Me siento depresivo, siento temor, quiero controlar las situaciones, quiero controlar las cosas. ¿Y qué hemos aprendido? Que el control es una ilusión. Porque verdaderamente el que tiene el control es Dios. Nosotros no tenemos el control de nada. Aparentemente creemos que tenemos el control, pero no es así. Solamente somos herederos juntamente con Cristo. Tenemos una herencia celestial. Ahí suena muy bonito, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Tengo 4 consejos para compartir hoy. Y el primero es dejar el pasado atrás. Muchas veces traemos las cosas de atrás, acarreamos cosas de nuestro pasado en nuestras vidas que nos marcaron, cosas que hicimos también, o pecados ocultos. El pastor Marcos dice, ¿no?, que del tamaño de tus secretos es el tamaño de tu enfermedad, y es verdad. Y bueno, hoy voy a decirles algo que creo, y es que nosotros de aquí en adelante, después de que conocimos a Cristo, nosotros estamos pecando por error. O sea, fallamos al blanco, como nos ha enseñado el pastor Junior. Erramos al blanco, porque tenemos que pensar lo bueno, lo honorable, todo aquello. Pienses en eso. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos y seguimos haciendo hoy en día. Hemos pecado o lo seguimos haciendo. Yo quiero decirte hoy, abandona lo que estás haciendo, que no agrada a Dios. Que es cosas del pasado. ¿Qué vamos a hacer? Tal vez te abandonaron, te traicionaron, te hicieron algún mal. Pero acordemos algo que nos dijo el Señor Jesús. Y en Juan 14:18 nos dice: no los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Él no nos abandonó. Nos dice que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Y a veces nos creemos sentados en el basement. No sé si alguien conoce los basements. Es como el sótano. A veces nos sentamos sentados en el basement y no celestial. Hay otra cosa que el Señor nos dice, y es en Salmo 30:11, y me encanta esto es poderoso, porque a veces venimos desbaratados, destruidos, y Él dice que Él cambia mi duelo en alegría y danza. Me quita la ropa de luto y me viste de alegría. Yo creo que el Señor necesita un aplauso por eso, porque Él cambia, transforma, Él nos lleva a otros lugares, Somos nosotros los que no dejamos. Y ahí es donde quiero llevarlos. Nosotros no queremos cambiar porque tenemos cosas en nosotros, en nuestro pasado. A veces tenemos culpabilidad. No podemos caminar hacia adelante. O tal vez nos engañamos y hicimos algo malo. O podemos tropezar en la vida. Pero el Señor nos vuelve a levantar. Yo creo que 2 escucharon. El Señor nos vuelve a levantar. El Señor cambia y deja ese pasado que estaba lleno de ruinas. No sé qué habrá pasado en tu vida, tal vez quedaron ruinas.
Y Él cambia ese pasado ruinoso en un futuro glorioso. Él cambia una aflicción en bendición. Él cambia una derrota en victoria. Yo quería decirles hoy, el Señor me ha dicho, diles que no importa lo que pasó allá atrás, yo hago todas las cosas nuevas. Y que hay cosas nuevas, que tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Tiene un futuro para nosotros. Pero que tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo allá atrás. El Señor implora, dejemos aquello que no glorifica su nombre. El que pecaba, que no peque más, dice la palabra. Dejemos eso atrás. Cambiemos, seamos transformados como nos dice Pablo. Que nuestra mente sea renovada, sea transformada. Yo no sé qué es lo que Dios está haciendo en sus hogares o qué luchas están pasando en sus vidas, en sus casas, en sus trabajos. Pero yo sé que Dios está aquí, hablando y diciendo, dejemos esas cosas viejas y hagamos las cosas nuevas, como nos dice, seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Porque a veces escuchamos esta palabra, la podemos repetir y la repetimos, pero no pasa aquí, se queda en el intelecto. Y ahí no tiene que quedar, porque Dios quiere que seamos cambiados igualmente que semejante a Cristo Jesús. Quiere que seamos diferentes. Dios está queriendo transformar su pueblo porque tiene cosas más grandes. Iglesia, Dios quiere hacer algo nuevo. No sé si ustedes se han dado cuenta de todo lo que está pasando allá afuera, pero Dios quiere hacer cosas nuevas aquí, porque Dios está en control de la vida de cada uno de nosotros. Es el Roy, el que ve lo que está pasando aquí en sus vidas. Segundo consejo, tengo que creer quién soy yo, porque yo actúo como yo creo que soy. En Juan 1:9-11, la palabra nos dice, aquel que es luz verdaderamente, da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que a su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¿Cuántas veces a usted lo han rechazado en la misma casa? Yo conozco familias, a nosotros nos rechazaron al comienzo. Ustedes son cristianos, pero hoy en día entienden. Hoy en día han entendido y hoy en día conocen a ese Cristo que nosotros empezamos a caminar, a acercarnos, a abrazar. Entonces, no se sientan mal si se sienten rechazados. A veces un embajador va a un país donde a veces no es bienvenido. ¿Deja de ser embajador? Nosotros no dejamos de ser embajadores. No dejamos de ser hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra? Sacudamos nuestro sandalias o nuestro calzado y salgamos. No tenemos que hacer eso. Vamos a seguir adelante. No nos echemos para atrás. Y luego les dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él, lo recibieron, le dio derecho de llegar a ser hijos. Hay un derecho. Y tenemos ese derecho. Porque tenemos que una ciudadanía que es diferente a la ciudadanía que tenemos aquí. Y nosotros a veces tenemos un pie aquí, en esta ciudadanía, y el otro pie en otro lugar afuera. Salimos a escuchar lo que no debemos escuchar. Y eso influencia en lo que pensamos. Escuchamos, por ejemplo, las televisión, ya que veo el televisor aquí al frente. Veo la televisión y lo que tienen son noticias que a veces no son noticias. Andamos engañados o nos quieren engañar con artimañas. Si nosotros verdaderamente no sabemos quiénes somos, vamos a ser transformados de una manera completamente diferente. Entonces yo les pido esta noche, busquemos más de ese reino de Dios y su justicia. Y vamos a poder ver la añadidura en nosotros y en nuestros hijos. Efesios 2:10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Pero tenemos un propósito, o sea, Él no nos creó por crearnos. Él nos dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Por eso yo les digo, hay cosas que vienen nuevas, porque Dios está preparándolas. Las preparó de antemano, ¿lo dice la palabra? No son fake news como dicen por ahí en la calle, ¿no? No son fake news. Nosotros tenemos que levantar esa autoestima. No ser orgullosos, pero levantar esa autoestima como hijos de Dios y pararnos en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde estemos. Que la gente sepa que somos embajadores de Cristo donde vayamos.
Porque Dios está buscando hombres y mujeres que se paren firmemente, porque los tiempos van a ser difíciles y ya están poniéndose difíciles. Vemos guerras, vemos desastres, vemos cambiando las cosas que eran normales en anormales, y las cosas anormales hoy parece que fueran naturales y no son así. Los tiempos se van a poner más duros, hermanos. Y si no nos paramos firmes, vamos a ser llevados por esa fuerza que viene de afuera. Tenemos que levantarnos como iglesia, como familias, a orar como familia, a prepararnos, tener esa identidad. Así como el nieto de la reina que decidió botar sus credenciales, pero sin embargo en el funeral él era un nieto, era un hijo. Nosotros a veces queremos botar la toalla, ¿no? Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué me sucede esto? Si yo voy a la iglesia, yo voy a mi GE, pertenezco a un ministerio, porque Dios tiene un propósito. Y esas pruebas, vamos a hablar ahora, nos pulen. Eso es lo que nos prepara para fortalecernos. Saber que tengo autoridad. Ese es otro consejo. Mateo 8. El centurión, esta es la historia del centurión. Cuando Jesús llegó a Capernaum y se le acercó un centurión y le dice, ¿puedes sanar mi siervo que está muy enfermo? Y mira lo que le dice. El centurión le respondió, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Porque Jesús le dijo, yo voy para tu casa. Le dijo, no. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero una sola palabra tuya bastará para que mi criado sane. Porque yo también estoy bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, y si a otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Nosotros tenemos autoridad. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo. La palabra dice que nosotros que tenemos el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Habita en nosotros. Tenemos la autoridad. La autoridad vino desde Pentecostés, vino el Espíritu de nosotros, del Espíritu de Dios a morar en nosotros. Y esa autoridad vive en nosotros. Que la pongamos en práctica. Si ves a alguien ahora, no eres tú. Ese enfermo se va a levantar porque el Espíritu Santo de Dios es el que lo va a levantar, no eres tú. Nosotros apenas somos vasijas de barro donde su excelencia está depositada en esas vasijas de barro. Nosotros no tenemos nada. Somos de barro. Material frágil. Un material que se rompe rápidamente, fácilmente. Efesios 2:6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo, nos levantó con él en lugares celestiales. Por eso estamos unidos a Cristo. Estamos en esos lugares. Fuimos sellados por ese pacto, pero fuimos levantados. Entonces, espiritualmente, ¿qué pasa? A veces tenemos algo en nuestra vida, alguna situación, o hay una persona que necesita oración y no somos capaces de orar por esa persona. ¿Por qué? No, porque solo el pastor, el líder, mi discipulador es el único que puede orar. Y no queremos que ya nos levantó a los hogares celestiales. Nosotros estamos por encima. Hay una alabanza que decía que el enemigo está bajo nuestros pies. Y es verdad. ¿Pero lo creemos? No, yo quiero hoy que lo crean. ¿Lo creemos? Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, creerlo. Y eso es lo que Dios ha hecho. Nos ha puesto en lugares celestiales. Lo dice la palabra. Tenemos que creerlo. Orar por las personas. Oh, que vino un endemoniado. Oh, qué temor. Se va a tener que ir. Porque nosotros estamos juntamente con Cristo allá en lugares celestiales. Y a Cristo se le dio toda potestad. Romanos 8:11. Mira lo que dice. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿vive en quién? En ustedes. Amén. Dice, y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Vuelve a decirlo. Otra vez lo dice, que vuelve a dar aseguranza, asegurar. Y se me fue el portugués, aseguranza, ¿no? Él nos vuelve a asegurar 2 veces en el mismo verso. Habita en ustedes. Y andamos derrotados, con cabizbajos, sin creer que Dios va a hacer algo en mi vida. Viene la lucha. No, ahorita decimos, no, ¿cómo así? No, yo vivo bien, yo vivo muy bien. Pero viene la lucha, ¿y qué?
Salgo corriendo. Aquí en la iglesia, pues digo, aquí en la iglesia todos estamos bien ahora. Gloria a Dios, pastor, ya. Salimos por la puerta y el primero lucha como que, ¿no? Pero tenemos que entender esas palabras. Aprendamos esos 2 versículos. Y vamos a estar repitiéndolos. Y no dejar que nada nos ponga hacia abajo. El Señor nos pida que seamos embajadores. Este es mi 4.º punto y es, en 2 Corintios 5:20 nos dice que seamos embajadores en Cristo. Llamados a que le roguemos a las personas que se vuelvan a Dios. Hablar de Dios. Hablar de cómo nosotros vivimos. A veces no tenemos que predicar. Es la manera en que nosotros vivimos que le predicamos más a las personas que enseñarles versículos bíblicos. Porque nosotros somos un reflejo de esos versículos bíblicos en nuestras vidas. ¿Está como complicado eso? No, es cierto que no. Pero nosotros somos reflejo. 1 Corintios 4. Todos debemos considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Volvemos al mismo punto. Yo no soy capaz de predicar. Yo no soy capaz de hablarle a alguien de lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es vida. ¿Qué diferente es? Estamos administrando a las personas de esa manera. Y volvemos al punto. ¿Quién nos revistió de ese poder? Fue el Espíritu Santo. En Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. El Señor nos ha dado poder. El Señor nos ha dado poder, ¿no? No un espíritu de la palabra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí es cuando podemos predicar. Dar testimonio de lo que Dios ha hecho. En Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los confines de la tierra, dice una versión. Dios nos ha llamado a predicar. A ser discípulos. Y tenemos ese poder de dar el testimonio. Cuando habla de pastor Ángel, cuando hace la oración en la mañana, él al final habla del poder del testimonio. Y es un poder que habita en nosotros. Es un testigo que habla de lo que vio. ¿Se ha venido a la corte que a veces hay testigos falsos en las cortes? Entonces no es verdaderamente un testigo porque no está diciendo lo que pasó. Es un testigo falso. Nosotros somos testigos vivos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras familias, de lo que Dios ha hecho en nuestra iglesia. ¿Qué hace un testigo? Cuenta lo que vio, ¿no? ¿Qué difícil es eso? Yo creo que no es difícil. Contar lo que yo vi. Lo que yo vi que hizo en mi vida, lo que yo vi que hizo en la vida de mi hermano, lo que hizo en la vida de mi hermano. ¿Es difícil? ¿No? Entonces podemos ser embajadores. ¿Y nos creemos embajadores hoy? Gloria a Dios. Quiero llevarlos a que entendamos un poquito por qué vienen las pruebas. Por eso yo les decía, nosotros nos creemos los hijos de Dios, tenemos el poder, pero al momento que viene la lucha, nos frenamos. Pero si verdaderamente entendemos por qué vienen las luchas y las tribulaciones, las abrazaríamos. En 2 Corintios, no está aquí, 1:4, Él nos dice que Él consuela todas nuestras aflicciones para que nosotros podamos consolar a otros. Así podemos ser testigos. Porque si no pasamos por ahí, no vamos a ser testigos. Y también Él nos dice, cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Podemos caminar con esas personas, ayudarlas, abrazarlas, discipularlos. ¿Han escuchado esa palabra, discipular? Bastante, ¿no? Ya cobra más vida. Pues cuando más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará con su consuelo por medio de Cristo. O sea, cuando pasamos esas luchas y esas pruebas, es que el Señor nos está purificando, nos está mejorando, nos está llevando a otro nivel para que podamos hacerlo ¿con quién? Con otros. No se queda en nosotros, tiene que pasar a otra persona. Entonces, cuando ustedes vean esas personas que llegan por primera vez, abracémosla, consolámoslas. Así como Cristo nos consoló a nosotros, consolemos a esas personas. Es una manera de ser embajadores aquí en la iglesia. Entonces el embajador tiene la autoridad diplomática, por tanto, no tiene miedo de representar su país. Tenemos miedo de representar nuestro país, que nos diga, mira, ahí viene el cristiano, ahí viene el aleluya. No, ¿cierto que no? De aquí en adelante lo vamos a hacer. ¿Sí?
Bueno, el Señor les tomó una foto ahí arriba, o sea que ya quedaron comprometidos. O sea que eso significa revelar el poder de Dios. Y eso tiene una misión. El embajador tiene una misión, ¿no? Y está en Mateo 28, 19, le hemos leído, le hemos memorizado. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces, ¿somos embajadores? ¿Somos una iglesia de embajadores? Amén. El Espíritu de Dios nos muestra que tenemos un manto real. Ustedes, no sé si se acuerdan del hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a su casa esperando que su papá lo pusiera a trabajar con los siervos, ¿no? Con los esclavos. Pero ¿qué hizo el papá? Le mandó traer una capa, un manto. Ahí está el poder. Le dio un anillo. En ese tiempo el anillo representaba el sello de la familia. Perteneces a esta familia. ¿Y qué más le dio? Le dio un calzado. El calzado representa el evangelio. Todos nosotros hemos sido tal vez en algún punto ese hijo pródigo. Que llegamos tal vez destrozados, desbaratados, como quieran llamarlo, a los pies de Cristo. Él nos dio esa capa. Él nos dio ese anillo. Tenemos una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y estamos llamados a llevar el evangelio a otros. No importa de dónde sean, cómo sean, qué edad tienen. Puede ser desde muy pequeño hasta el más anciano. Dios nos ha llamado a hacer su obra. Hay un versículo que me encanta. Está en Isaías, pero en Lucas Jesús lo leyó. Y esto creo que hace un resumen de lo que nosotros somos y creemos para ser embajadores de Cristo. Decía, ¿quién soy yo atrás? ¿No? Antes, ¿quién soy yo? Vamos a entender que hemos sido levantados, hemos sido conjuntamente con Cristo exaltados en lugares celestiales. Y es eso espiritual. No es para que nos creamos ahora los más fuertes de la película, pero sabemos que espiritualmente tenemos ese poder. Yo quiero que ustedes crean eso. El Señor quiere que ustedes aprendan y entiendan que ese poder está en nosotros, que no nos vamos a dejar vencer. Dios está en control de nuestras vidas y pase la situación que pase, Él siempre va a estar en control. Y en Lucas 4, 18, 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo creo que ustedes se apropien de este versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Si hay opresión, es porque hay una fuerza superior a esa persona que la oprime. Pero esa fuerza superior no puede más con la fuerza que tenemos nosotros en Cristo. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para esta iglesia. Ha llegado el tiempo del favor del Señor para cada uno de nosotros, como familias, como padres, como hijos, como sacerdotes. Porque Dios trae algo nuevo. Abandonemos lo que estamos haciendo de una manera cariñosa. Yo quiero decirles, suelta lo que estás haciendo. Si tú sabes que está mal, suéltalo. No vuelvas más allá. No abras más ese website que estás abriendo. No abras esa computadora si es lo que te hace caer. Deja de escuchar esa música que lo que te trae son pensamientos de derrota, pensamientos de decepción, pensamientos de muerte. Compórtate como un hijo. Yo quería concluir diciéndoles que para poder ser ese embajador necesito arreglar las cosas del pasado, soltar. No fue que mi pasado tuve una bancarrota, que mi pasado tuve una mala relación, que mi pasado mi esposo era otra persona, mi esposa era otra persona. Abandona eso.
Eso no te hace bien. Deja que Cristo reine en tu casa. Y lo que Él ha hecho hasta hoy en día, lo siga haciendo. Descubrir mi verdadera identidad en Él me hace caminar como un verdadero hijo. Aceptar y entender la autoridad espiritual que me da de los cielos es importante. Porque lo sabemos, lo entendemos, pero no lo ponemos en práctica. Porque somos hijos y fuimos hechos embajadores, sacerdotes, profetas y reyes de un reino inconmovible. Aunque vivamos en reino conmovible, nosotros no pertenecemos aquí. Amén. Yo quería que se levantaran un momento. Yo quería orar. Quería un momento de reflexión. Señor Jesús, yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú has hablado de una u otra manera, entendiendo y sabiendo que tú eres Dios, tú eres Señor. Que tú también pasaste lo que pasamos nosotros. Que tú eres un sacerdote justo, que entiende las luchas que pasamos día a día, porque tú también las pasaste, como dice tu palabra. Yo te pido en esta noche que traigas a memoria aquellas cosas que no me dejan o me impiden caminar contigo como yo debería hacerlo. Sea la que sea, Señor. Falta de perdón, orgullo, envidia, tal vez depresión. Si tengo depresión, que es algo muy común hoy, pero para mí no va a ser común. Padre, yo ato todo espíritu de depresión que quiera venir sobre tu iglesia. Yo declaro en el nombre de Jesús que atamos y echamos fuera todo espíritu contrario que quiera venir sobre tus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a seguirte a ti, que nuestros ojos están fijos en la cruz. Volvemos a Cristo, autor y consumador de nuestras vidas. Padre, habla a los corazones en este momento. No soy yo, eres tu papá hablando. Espíritu Santo de Dios, en este momento, muévete y habla a cada corazón. Y aquel que pecaba no peque más. Y aquel que necesita consolación, que pueda levantar su mano y pueda ser consolado por la misma iglesia, por tu cuerpo. Muévete, Señor, en esta noche. Que podamos entender quiénes somos. Quiénes somos en Cristo, quiénes somos en ti. ¿Quién verdaderamente soy yo? ¿Qué es lo que tú quieres con mi vida? Yo sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable. Pero cuando yo sé quién soy yo en ti, las cosas fluyen de una manera diferente y sobrenaturales. Porque sabemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha ungido. Y ese Espíritu purifica, santifica, sana. Cambia ese manto o esa vestidura de luto que a veces tenemos en nuestro corazón y transfórmala. Padre, yo te lo pido en este momento en el nombre de Jesús. Yo te pido que mientras suene esa alabanza, tú abres a nuestros corazones. Y ahí donde estás, ora. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Yo quisiera, mientras los hermanos suenan allá atrás, invitarte. Si tú nos ves por primera vez, no sé quién nos visita aquí por primera vez, yo quiero invitarte a que conocieras a ese Padre del que estamos hablando. Hablé de la historia del hijo pródigo, un muchacho que le pidió su herencia al padre y se fue y la gastó toda. Y un día que estaba comiendo con los cerdos, dijo:
en mi casa yo no estaría comiendo esto. Y regresó a casa. Regresó a casa y le dijo a su padre que había pecado contra el cielo y contra él, que lo pusiera a trabajar con sus siervos. El padre le trajo su mejor ropa, le colocó una capa, una túnica, le dio un anillo, como hablamos anteriormente, y le puso un calzado. Si tú verdaderamente sientes en tu corazón que necesitas ese padre que perdona tus pecados, que quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu vida, quieres cambiar, darle vuelta completamente a lo que estás haciendo hoy en día y ser hijo, yo te quiero invitar. No es una oración mágica, es una manera pública de reconocer que verdaderamente hay un arrepentimiento y que quieres cambiar tu vida, dar vuelta, regresar a casa, porque el plan original de Dios era que no estuviéramos fuera de esa casa. Yo te pido que regreses a casa. Tal vez estás tomando esa decisión y tienes un pie afuera y un pie adentro. Yo te digo, es la mejor decisión que muchos de nosotros hemos hecho. Nuestra vida y nuestra familia ha sido transformada. Y si lo quieres hacer, yo te invito a que me acompañes en esta oración. Y aquí los hermanos me acompañen también en esta oración. Señor Jesús, en esta noche, públicamente, yo te digo que yo he pecado, que tal vez he hecho cosas malas, pero hoy me arrepiento. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero ser otra persona. Y quiero reconocer a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Yo reconozco que Él murió y pagó un precio muy caro por mí, pero Él resucitó. Hoy en día está sentado junto al Padre en lugares celestiales, y yo quiero estar ahí junto con Él en esos lugares celestiales. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo lo hago público al confesarlo y al creerlo en mi corazón. Gracias, Señor.